Quiero leer esa porción en Éxodo 20, capítulo 4, de los 10 mandamientos, que Dios con su mano escribió y dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, como estábamos cantando, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Te damos a ti toda honra y toda gloria esta mañana, Señor. Oramos por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que tú los bendigas, los multipliques, Señor, que siempre sean usados para engrandecer tu reino. Esta mañana, Señor, oramos ahora también que nos ayudes a entrar en la palabra. Reprendo todo espíritu de sueño, de flojera, Señor, todo espíritu perturbador, todo espíritu de interrupción, toda interrupción que el enemigo quiera hacer para que no escuchemos tu palabra. Señor, los actos los prohíbo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Ok, vamos a empezar pues en el nombre del Señor. Saludos a todos los que nos están escuchando esta mañana. Dios les bendiga. Y vamos a continuar este día. Hemos estado estudiando el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y hemos estado viendo el tema de la resurrección. ¿Se acuerdan? Este mensaje lo titulamos La resurrección, nuestra fe no es en vano. Y este día vamos a ver la tercera parte. Si el Señor nos permite, vamos a concluir este mensaje la semana que entra, la cuarta parte. Pero queremos seguir este día con este hermoso capítulo, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que habla de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y habíamos hablado, nomás para recalcar un poco, que este capítulo es el tratamiento más extenso sobre la resurrección en Jesús. Es el que más elabora sobre la resurrección de Jesús. Explica la resurrección contenida en los evangelios sobre Jesús y los creyentes, ¿verdad? Jesús resucitó, y porque Jesús resucitó, nosotros los creyentes, si algún día morimos, vamos a resucitar con Él. También hablamos de las evidencias, las 5 evidencias de la resurrección de Jesús. ¿Puede ayudar? Nomás para recalcar, los testigos a la resurrección de Jesús: número 1 era la iglesia, número 2 las escrituras, número 3 los testigos que vieron a Jesús, el apóstol Pablo y el mensaje común. Y disculpen, están haciendo mantenimiento afuera. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Y hablamos de estos 5 testigos a la resurrección de Jesús. La semana pasada hablamos sobre 6 consecuencias desastrosas para el creyente si la resurrección no fuera cierta. Vamos a ver cuáles eran las 6. Las vimos la semana pasada. Si no hubiera resurrección, número 1, el predicar sobre el Mesías, sobre Cristo, no tendría sentido. Número 2, fe en el Mesías sería inútil. Número 3, todos los testigos y predicadores seríamos mentirosos. Número 4, nadie sería redimido de sus pecados, nos moriríamos en nuestros pecados. Número 5, los muertos en Jesús perecieron en el infierno. Y número 6, los cristianos serían los más lastimosos de la tierra. Pero Pablo escribió y dijo: gloria al Señor, que sabemos que Jesús, que Cristo ha resucitado, ¿verdad? Dijo que eran las primicias. También miramos cómo esa fiesta de las primicias que se celebra en domingo después de la Pascua representa que Jesús fue el primero de muchos en resucitar. ¿Se acuerdan que cuando resucitó Jesús, no solamente resucitó Él? ¿Se acuerdan de eso? Que se levantaron otros
y fueron a Jerusalén y se presentaron a muchos, pues esos eran las primicias o los primeros que resucitaron, y era una señal que después de esas primicias que iban a resucitar muchos más, había muchos más por venir en la resurrección de los muertos. Amén. En la fiesta de las primicias tomaban lo primero de la cosecha, venían y lo mecían delante del Señor, y era una señal de que después en la cosecha del otoño iba a haber mucha más cosecha. Entonces, en la fiesta de las primicias, primero resucitó Jesús, primicias, y después, tal vez en la fiesta de trompetas, en el otoño, representa que van a venir muchos más en la resurrección. Es lo que está hablando Pablo. Ok, entonces vamos a empezar aquí ahora en el verso 24 y vamos a seguir analizando, vamos a seguir ¿cómo se dice? Digiriendo la escritura. Vamos a seguir elaborando en ella. Entonces dice 1 Corintios 15, 24, 26, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, el fin que está hablando aquí significa cuando se haya cumplido la plenitud de los tiempos. Significa el final del milenio, ¿verdad? Pienso que la semana que entra vamos a elaborar un poco más de eso, pero escriban sus papeles. Cuando Jesús haya restaurado todo aspecto de su creación, entonces pondrá todo a los pies del Padre, como dice la Escritura. Cuando Adán y Eva pecaron, se perdió la comunión o la conexión que Dios tenía con el hombre. Se perdieron muchas cosas, ¿verdad? Al punto que estamos ahora, que este mundo es gobernado por Satanás. El sistema del mundo no está dirigido para que la gente venga a Cristo, está dirigida para que se vaya al infierno. Entonces va a venir el día en que Jesús va a sujetar todo en este mundo y lo va a poner debajo de sus pies, y como dice la Escritura, lo va a regresar al Padre. Entonces la muerte va a existir hasta el fin del milenio. El milenio es un periodo de 1000 años donde Jesús va a reinar sobre la tierra. Entonces durante ese milenio Jesús va a restaurar muchas cosas, va a ser como un paraíso en la tierra, ¿verdad? Y Él va a reinar desde Jerusalén, pero aún va a existir la muerte. Pero dice que la gente va a ser mucho más sana, y el que muera a los 100 años va a ser considerado que murió muy joven. Y tal vez los que van a morir a los 6 años van a ser los que van a rechazar a Jesús. Acuérdense que todos tenemos lo que llaman libre albedrío. Podemos escoger servir a Dios o podemos escoger rechazarlo. Así como los ángeles del cielo, ¿verdad? Cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios, los ángeles también tienen la opción de servir a Dios o tienen la opción de rechazar a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que la muerte va a ser el último enemigo que va a ser derrotado, ¿va? Desafortunadamente la muerte va a existir hasta el final. Ok, vamos a seguir. Versos 27 al 28 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, hablando del Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces, escriban sus papeles. No, perdón. Jesús conquistará y restaurará todas las cosas debajo de sus pies. Va a llegar el día en que Jesús va a venir y va a arrasar con todos los enemigos. Va a establecer su reino sobre esta tierra y va a subyugar a todos sus enemigos. Va a reinar aquí desde la tierra. Ahora sí, escriban sus papeles. Al final de los tiempos, Jesús entregará todo al Padre
para que Dios sea todo en todo. Todo lo que Jesús va a sujetar, lo va a poner a los pies del Padre, para que Dios sea todo en todo. Perfecta unidad, perfecta armonía. Entonces, escuchen esto. Jesús tendrá que sujetar las cosas. ¿Por qué? Porque aún en el milenio habrá rebelión en contra de Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:27. Dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿por qué va a reinar Jesús con vara de hierro? Eso quiere decir con mano fuerte. Es algo que yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Si va a venir, va a establecer su reino. Pues porque aún en el milenio va a haber rebelión en contra de Dios. Hay una porción de uno de los profetas, no me acuerdo si era Zacarías o sea, que dice que las personas en el mundo, en el milenio, que no vayan a celebrar la fiesta de tabernáculos, Dios iba a causar que no lloviera en su tierra. Entonces, ¿qué dice eso? Que va a haber gente que va a escoger desobedecer a Dios en el milenio. Pero ¿qué va a pasar durante este tiempo? Que esta vez ya no va a haber, hoy estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Ahora la gente hace y deshace, blasfeman a Dios, sacrifican a humanos, sacrifican a niños, cometemos todo tipo de perversidad sexual, todo pecado que nos imaginemos de adicciones y lo que sea, lo cometemos, pero el Señor detiene su mano. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando llegue el tiempo del milenio, cuando Jesús establezca su reino en esa tierra, ya no va a ser así. Ahora Él va a reinar, va a regir con mano fuerte, con vara de hierro, y las personas que no obedezcan van a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Ya no va a haber sistema mundanal, ya no va a reinar el enemigo por 1000 años, va a reinar Jesús. Entonces los rebeldes, el Señor va a tratar con ellos con mano dura. Van a saber quién es Dios en ese tiempo, ¿verdad? Los que se rebelen contra Él. Y es más, aún sabemos que al final de los 1000 años va a haber una rebelión. Satanás va a ser suelto una vez más. Y dice la palabra de Dios que una multitud sin número se van a levantar en contra de Dios y van a rodear a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar? Dios los va a matar con fuego. Entonces, lo que tenemos que comprender es que tenemos libre albedrío. Dios nunca va a obligar a nadie a que se entregue a Él. Nunca va a hacer eso. No lo hace en el cielo, no lo hace aquí en la tierra. Y siempre va a haber aquellos que van a rechazar a Jesús. Dice, no queremos que reine sobre nosotros, pero van a pagar las consecuencias de su decisión. Amén. Jesús siempre se ha sujetado a su Padre en completa obediencia. Fíjense lo que dice Juan 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, eso habla de la sujeción de Jesús a su Padre. Y por eso dice que al final de los tiempos, Él va a poner todas las cosas debajo de los pies del Padre. Y así como Jesús es obediente a Dios, Él puso el ejemplo para que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Entienden eso? Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de quién? Como yo de Jesús, del Mesías, ¿verdad? Como Cristo. Y entonces, cuando nosotros servimos a Dios, y les estaba preparando a los corintios aquí, los estaba preparando porque había entre ellos que decían que no había resurrección. Y Pablo decía, yo vine y les prediqué el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Pablo les predicó sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y les digo, y ustedes creyeron. Entonces, ¿por qué hay alguno entre ustedes que están diciendo que no hay resurrección? Y estaba elaborando, estaba diciendo, miren, Jesús fue obediente hasta la muerte. Ustedes también deben ser obedientes a la palabra de Dios. Es lo que estaba diciendo Pablo. Ok, vamos a seguir. Dice el verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos
si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este es un pasaje muy dificultoso, que la verdad no tiene una explicación conclusiva, ¿verdad? Hay muchos teólogos, estudiosos, eruditos que han escrito sobre este tema, pero es un tema difícil. Entonces es muy posible que algunos creyentes se bautizaban por el testimonio de los hermanos que habían muerto en Cristo. Es muy posible que después de hablar del testimonio de los santos que murieron antes de ellos, que les decían, mira, esta persona, tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, fueron fieles seguidores de Jesús. Y por el testimonio de ellos, esta gente escogía bautizarse, ¿verdad? Entonces, estas personas que lo hacían, creían que iba a haber resurrección. Es lo que está diciendo Pablo. Pero, escriban sus papeles. Queremos dejar algo muy claro esta mañana. Muy claro. Sin embargo, es muy claro que ni Pablo o el resto de la Biblia enseña que podemos bautizarnos en lugar de los que han muerto. En otras palabras, la persona que murió ya hizo su decisión. Si fue para servir al Señor o rechazar al Señor, ya está hecha. Nadie en esta tierra puede bautizarse pronto para que sea salvo si se fue al infierno. Eso no es lo que está diciendo. Es muy posible que a causa del testimonio de los que habían muerto, muchos decían, ¿sabes qué? Mi mamá sirvió al Señor, mi hermano sirvió al Señor y perduraron hasta el final. Entonces yo también me quiero bautizar porque también quiero levantarme en la resurrección de los muertos. ¿Se entienden eso? Entonces, lo que no dice esta porción es de que la gente se bautizaba para que fueran salvos los que ya habían muerto. ¿Entienden eso? Es muy importante que entendamos que la manera que está escrito este pasaje presenta dificultades, pero la Biblia no enseña, ni Pablo enseñaba tampoco, que podemos bautizarnos en lugar de los muertos. ¿Sí? Cada quien va a dar cuentas. Los que murieron van a dar cuentas por lo que hicieron o no hicieron. Nosotros los que estamos vivos vamos a dar cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Amén. Quiero que quede eso muy claro, porque algunas personas toman las escrituras y las tuercen, ¿verdad? Y a veces salen con doctrinas de un solo versículo que sacan de contexto, sacan una denominación entera, pero si el fundamento está equivocado, el resto del edificio va a estar equivocado, va a estar mal. ¿Okay? ¿Sí entendemos eso? Es muy importante que entendamos eso. Ok, vamos a seguir. Dice los versos 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué está diciendo Pablo? Escriban en sus papeles. La vida de Pablo estaba en constante peligro a causa del Evangelio, y escuchen esto, y lo hacía con gusto. Lo hacía con gusto. Entonces dice Pablo, ¿para qué estoy sufriendo? ¿Verdad? Si en Éfeso luché contra fieras, pueden ser animales o pueden ser personas que se levantaron en contra de él, no sabemos. Pero dice, entonces, si no es cierto la resurrección, entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Mejor vámonos a emborracharnos, vámonos a bailar, vámonos a pecar, porque mañana moriremos y se va a acabar todo, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo Pablo. Pero Pablo disciplinaba su vida cada día para morir al pecado y a los deseos de la carne. Entonces, nosotros tenemos que disciplinar nuestras vidas diariamente. Tenemos que disciplinar nuestras vidas para no vivir en pecado. Tenemos que entender que porque hay resurrección, porque va a venir Cristo por nosotros, tenemos que disciplinar nuestras vidas. Tenemos que estar en la lectura bíblica, tenemos que estar en la oración, tenemos que hablar del Señor, tenemos que vivir nuestras vidas para el Señor, para Cristo, reunirnos con los hermanos,
disciplinar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Entonces, algunas de estas personas que no creían en la resurrección estaban apartándose del Señor, y realmente es muy posible que ya no querían nada que ver con Él. Empiezan a negar. Cuando empezamos a negar las verdades de la palabra de Dios, entonces empezamos a apartarnos de Él, y nuestra vida corre peligro, ¿verdad? Tenemos que ser como Pablo, que dice, no, dice, todos los días yo me esfuerzo. ¿Qué página? Dice, os aseguro, hermanos, para gloria, que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día disciplino mi vida, ¿verdad? Para tener una relación más cercana con el Señor. Tenemos que luchar. Hablamos la semana pasada que cuando Israel entró a conquistar la tierra, no nomás entró y dijo, ok, ya estamos aquí, es nuestra. Tuvieron que luchar. Entonces nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que luchar. Dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay una lucha, hay una guerra, hay una batalla. Y para poder conquistar la tierra, para poder llegar a la tierra prometida, tenemos que luchar, guys. Y eso es algo que hacemos todos los días, no nomás un día sí, un día no, no nomás un mes del año, no nomás unas cuantas semanas. Es algo que tenemos que hacer diariamente. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el cristiano que esté débil, el creyente que no esté fuerte en el Señor, ¿qué le va a pasar? Lo va a agarrar el león, lo va a agarrar el diablo. Y el peligro es que se aparte del Señor, que es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Vamos a seguir. Versos 33-34 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza esta los digo. Los creyentes, escriban esto, es muy importante esto. Si no se acuerdan de nada este día, acuérdense de esto. Los creyentes debemos cuidar muy bien con quienes hacemos amistad, porque estos influirán nuestras vidas para bien o para mal. Lo voy a volver a leer. Los creyentes debemos cuidar muy bien con quienes hacemos amistad, porque estos influirán nuestras vidas para bien o para mal. ¿Qué estaba pasando con los corintios que estaban negando la resurrección? Lo más probable es que se estaban juntando con amistades que no creían a la palabra de Dios. Tal vez tenían amigos o relaciones que no amaban a Dios y los empezaron a desviar del camino. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, las personas con quien nos juntemos, las personas con quien hagamos amistad, quien permitimos a nuestra vida, queramos o no, vamos a tener influencia de ellos, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que no debemos de hablar con otros, no estoy diciendo que no debemos de tener relación con otros, porque estamos en este mundo, vamos al trabajo, tratamos con gente que nos salva, vamos a la escuela, tratamos con gente que nos salva, tenemos vecinos, pero yo estoy hablando de amistad, de intimidad con personas. Las personas con que nosotros tengamos amistad, ellas nos van a influir. Entonces, si nos estamos juntando con personas que no aman a Dios, tarde que temprano nos van a decir. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón fue el hombre más sabio después de Jesús que existió en la tierra. ¿Y qué hizo? Desobedeció la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se casó con mujeres extranjeras que Moisés les había dicho que no hicieran. ¿Y qué sucedió? Al final de su vida empezó a practicar idolatría. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Un hombre tan sabio, un hombre tan rico. ¿Saben por qué? Porque esto no tiene nada que ver con inteligencia. Esto tiene que ver con obediencia. Ningún hombre, ninguna mujer es tan inteligente, más inteligente que Dios.
Puedes ser el más inteligente, puedes ser el más sabio, pero si eres desobediente, el diablo te va a agarrar y te va a desviar de sus caminos. Pero sí dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué les estaba diciendo Pablo? Miren, ustedes se están juntando con las personas equivocadas. Dejen de hacer amistad con personas equivocadas porque los están desviando del evangelio del Señor. Que yo les prediqué de la muerte, les prediqué de la sepultura y les prediqué de la resurrección del Señor. ¿Por qué pues andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? ¿Saben por qué? Porque se están juntando con las personas equivocadas y está corriendo su vida espiritual. La incredulidad y la duda hacia la palabra de Dios es pecado. Fíjense lo que dice Santiago 1, versos 6 al 7, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es pecado. Las amistades de algunos de los corintios los empezaron a hacer dudar sobre la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Estaban pecando y la regresa. Por eso Pablo dijo, dice, para vergüenza vuestra los digo. Estaba dudando, dice, porque algunos no conocen a Dios. Esa es una evidencia de que a lo mejor no tenemos una relación con Dios. Por eso debemos examinar nuestros corazones. Señor, ¿dónde estoy? ¿Hay algo en mi corazón que tú quieres que saque? Muéstramelo, Señor, porque lo más importante en nuestras vidas es nuestra vida espiritual. Eso es lo más importante de todo. Más que el estudio, más que el buen trabajo, más que las posesiones, más que este mundo, más que las carreras, más que todo, lo que más cuenta en nuestra vida es nuestro corazón. ¿Y dónde va a pasar la eternidad? Entonces, el hecho de que algunos dudaban de la enseñanza clave sobre la resurrección era una indicación de que no eran salvos. Y Pablo les dijo, lo digo esto para vergüenza de ustedes. Entonces, ¿qué puedo decir este día? Tengamos cuidado con quién hacemos amistad. Tengamos cuidado quién permitimos que influya en nuestras vidas. Cuidado con eso, porque nos pueden desviar del camino del Señor. Amén. Muy serio, very, very serious. Vamos a seguir. 35-38 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vendrá? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea del trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, ¿saben por qué Pablo llamó necio a esta persona que está diciendo? Porque le hicieron esta pregunta, no era sincera. Era una pregunta sarcástica y llena de incredulidad. Era como los fariseos. ¿Se acuerdan que venían los fariseos, los saduceos, venían con Jesús y le hacían preguntas? Maestro, sabemos que tú eres un hombre recto, que no comprometes con nadie y ¿cómo se dice esa palabra? ¿Lo qué? Lo apapachaban, le hacían la barba, como quieran decirlo, pero porque le querían hacer una pregunta. Pero la pregunta que le hacían a Jesús no era una pregunta sincera, era una pregunta para atraparlo. ¿Se acuerdan de eso? Era una pregunta para atraparlo. Y es lo mismo, estas personas estaban haciendo estas preguntas no porque querían saber con sinceridad, sino porque querían atrapar a Pablo, ¿verdad? No eran preguntas sinceras. ¿Y qué les dijo Pablo? Pablo era un hombre muy inteligente. Les dijo: necios, ¿por qué están haciendo este tipo de preguntas? Ya saben, ya les expliqué, pero siguen en su necedad, no quieren creer. Cuidado, miren, cuidado con eso.
llega el momento en que podemos rechazar a Dios, que nuestro corazón se endurece. Y cuando nuestro corazón se endurece, ya no hay nadie ni Dios que nos puede alcanzar. Tengamos cuidado de nuestra actitud, de nuestro corazón, porque si seguimos cuestionando, si seguimos dudando de las cosas de Dios, llega el momento en que nuestro corazón se endurece. Y es lo que estaba pasando con los corintios. Habían llegado al punto de tantos problemas que había, que estaban negando uno de los fundamentos claves del cristianismo, es la resurrección de Jesús. Y Pablo le dijo, necios, y empezó a explicar. Y dice, entonces Pablo aquí compara a la resurrección con la agricultura, ¿verdad? Cuando una semilla es sembrada, representa a cuando un creyente es sepultado. Entonces, ¿qué pasa cuando uno siembra una semilla? ¿Nace una semilla gigante? ¿Nace otra semilla? ¿Qué pasa? Sale una planta, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo está diciendo es, cuando un creyente es sembrado, muere y es enterrado, lo que va a salir no va a ser esto. Va a salir otra cosa, ¿verdad? Va a salir un cuerpo glorificado. Escriban sus papeles. Cuando el cuerpo de un creyente es enterrado, al resucitar ya no saldrá un mismo cuerpo mortal, sino un cuerpo glorificado. Ok, lo que está diciendo. Dice, tiene que morir lo que siembras. Tiene que morir lo que entierras. Pero lo que va a salir algo totalmente diferente. ¿Okay? Entonces, acuérdense que los corintios estaban siendo influenciados por el dualismo, por el gnosticismo, que dice que la carne es mala. ¿Y cómo va a resucitar algo que es malo? Y Pablo dijo, es que no entienden. Lo que muere, lo que entierran, cuando sale va a ser totalmente diferente. Hablando de la resurrección. Nosotros no nos imaginamos el cuerpo que nos va a dar el Señor cuando ya resucitemos, ¿no? Ni por acá arriba nos pasa la gloria que Dios tiene preparada para nosotros, ¿verdad? No tenemos idea lo que va a salir de la tierra cuando seamos resucitados. Si es que no viene el Señor y morimos, no tenemos idea lo que va a suceder cuando el Señor nos llame. Vamos a seguir. 39 al 41 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, perdón. Esto no va. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Así como hay diferencia entre los humanos, animales, cuerpos terrenales y celestiales, también hay una gran diferencia entre el cuerpo mortal y el cuerpo inmortal, ¿verdad? Una es la característica del sol, otra es la característica de las estrellas, y otra es la característica de lo terrenal, otro es la característica de los hombres, otro de las bestias, otro de los peces y otra de las aves. Pero escuchen esto, ¿cómo sabía Pablo? Fíjense esto, en esos tiempos donde no había los telescopios que hay hoy, ¿cómo sabía Pablo? Dice, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora sabemos que todas las estrellas son diferentes. Hay unas estrellas súper gigantes, otras estrellas menos grandes, pero cada una es diferente. ¿Cómo sabía Pablo eso? ¿Cómo sabía? Por revelación del Espíritu Santo. Eso es tremendo, ¿eh? Que Pablo sabía que las estrellas son diferentes. Es tremendo eso. Pónganse a pensar, no hay telescopios, lo único que vemos en la noche, vemos puntitos en el cielo, ¿verdad? No podemos mirarlas de cerca, pero
Ahora por medio de la ciencia, ahora por medio de los telescopios y todo lo que tenemos, sabemos que cada estrella es diferente. Y la Biblia dice que Dios las llama a todas por nombre, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo Pablo sabía que cada estrella era diferente? Revelación del Señor. Entonces, aquí Pablo está diciendo, miren, así como hay diferencia entre los humanos, los animales, los pájaros, los peces, los cuerpos celestes, los cuerpos terrenales, así va a haber una gran diferencia entre el cuerpo que tenemos ahora y el cuerpo que vamos a tener. Y gracias a Dios, digo yo, gracias a Dios que no vamos a tener este mismo cuerpo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque entre más envejecemos, entre más edad tenemos, el cuerpo ya no funciona como funcionaba cuando estábamos jovencitos. Es que los jóvenes disfruten su juventud, disfruten su salud, porque llega el momento en que las cosas comienzan a fallar. Pero tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza, la esperanza de la resurrección. Que no vamos a tener el mismo cuerpo. Fíjense lo que sigue diciendo Pablo. Perdón, sigan sus papeles. El punto aquí es que no hay comparación entre el cuerpo que presentemente tenemos y el que adquiriremos en la resurrección. No tiene comparación. ¿Cuál es una de las características? Pues tomemos a Jesús por ejemplo, ¿verdad? Iban caminando en el camino y de repente se les aparecía. Estaban reunidos en un cuarto y de repente atravesaba las paredes y se presentaba. Podía comer. ¿Se acuerdan que comió con ellos? Cocieron algunos pescados y panecillos. Comieron. Un cuerpo glorificado, pero podía comer. Atravesaba las paredes, se aparecía, se desaparecía. Es un cuerpo diferente, ¿verdad? No podemos hacer eso. Alguien trate de caminar por una pared. Los quiero ver, por favor. Cuando lo hagan, enséñenme. Los quiero ver. No podemos. Es un cuerpo mortal. Es un cuerpo que está sujeto a las leyes físicas. Pero algún día, nuestro cuerpo, vamos a tener un cuerpo como el Señor Jesús, que ya no va a estar sujeto a las leyes terrenales. Tendremos otra gloria, otra característica, ¿verdad? Será algo totalmente diferente a lo que conocemos hoy. Es muy hermoso esto, es muy hermoso. Ok, ahora sí vamos a seguir. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal, esta carne, y hay cuerpo espiritual. Entonces, la corrupción del cuerpo es muy evidente. La corrupción del cuerpo es muy evidente. Escriban sus papeles. Por el pecado de Adán y Eva entró la muerte y la deshonra que viene con ella a la humanidad. ¿Por qué deshonra? Porque conforme nos hacemos más viejos, más evidente es que vamos a morir, ¿verdad? A veces me fijo en las personas ya más ancianas, ¿verdad? Algunos ya ni siquiera se pueden asear ellos mismos. Ellos quisieran, ¿verdad? Tal vez hasta les da vergüenza porque ahora los tienen que bañar, los tienen que limpiar, ya no pueden asearse ellos mismos. Y a mí se me hace que da pena. No le daría pena a alguien aquí que alguien nos tenga que limpiar o asear. A mí me daría mucha pena. Pero esa es la deshonra de la muerte. Es uno de los resultados de que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Entró la muerte, nos vamos envejeciendo. Nuestras facultades se van ¿cómo se dice? No es la palabra que estoy buscando. Se van disminuyendo. No vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, hasta que llegue el punto en que este cuerpo muere. Esa es la deshonra del pecado, ¿verdad? Esa es la humillación del pecado.
Dios nunca quiso que fuera así. El plan original era, cuando creó al hombre, era que viviera para siempre en comunión con Él, ¿verdad? Dominando sobre esta tierra, expandiendo el jardín. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte, entró la deshonra de la muerte. Y francamente, yo no quiero estar en esta tierra para siempre. Yo no quiero estar en lo que llama la vida corruptible. Yo quiero experimentar lo incorruptible. Entonces, ¿qué pasa? Este cuerpo no se hace más fuerte. En la juventud llega hasta cierto punto y están fuertes, pero después de eso el cuerpo empieza a debilitar, debilitar y debilitar, ¿verdad? Entonces estaba diciendo Pablo, miren, el cuerpo que Dios nos va a dar no tiene nada que ver con el cuerpo que tenemos ahora, nada que ver, ¿verdad? A algunos de los hombres, ¿qué pasa cuando envejecemos? Se nos cae el pelo, ¿verdad? No tenemos la apariencia de cuando éramos jóvenes, ¿verdad? A veces cuando éramos jóvenes miramos fotos, tenemos un montón de pelo. Cuando nos cortaban el pelo estaba lleno de cabellos ¿cómo se dice? Con el peluquero. Y ahora no, ahora nos cortan el pelo y uno que otro, ¿verdad? ¿Por qué? Todo se va disminuyendo, pero va a llegar el día en que este corruptible se va a vestir de incorrupción y vamos a regresar a una gloria aún mayor de nuestra juventud. Esa es la promesa. La promesa de que Jesús va a restaurar todas las cosas. Va a restaurar todo lo que se perdió a causa del pecado y de la muerte. Entonces Pablo les estaba explicando, les estaba diciendo, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. Ok, vamos a ver 45 al 48. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. El cual es celestial, tales también los celestiales. Simplemente, escriban sus papeles. Adán en su debilidad trajo muerte a la humanidad, pero Jesús en su divinidad trajo victoria, sobre la muerte en su resurrección. Entonces, primero viene lo terrenal. Primero nacemos en este mundo, lidiamos con este mundo, pero un día vamos a irnos de este mundo. De una manera u otra nos vamos a ir. Pero los que estamos en Jesús, en Cristo, en el Mesías, tenemos la esperanza de que un día este cuerpo va a ser transformado por medio de la resurrección, el poder de la resurrección del Espíritu Santo. Jesús, siendo Dios y humano, derrotó la muerte en lo terrenal para traer victoria en lo espiritual. Entonces, acuérdense de eso, Jesús se hizo humano, pero Él también es Dios. 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Pasó por lo que pasan los hombres, todas las pruebas que pasamos, lo que se imaginen, Jesús fue tentado. El pecado que se imaginen, Jesús fue tentado, pero no pecó. Venció el pecado. Como Dios, ¿qué pasó? Venció la muerte, venció el poder de la muerte que tiene sobre la humanidad. Y ahora el que pone su fe en Jesús también tendrá victoria sobre la muerte, ¿verdad? Está escrito, si Dios tarda, que algún día vamos a morir. Pero si morimos, tenemos la esperanza de que vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados, ¿verdad? Y lo que ahora es corruptible, lo que ahora se muere, lo que ahora se debilita, se deteriora, lo que ahora muere, algún día se va a convertir en inmortal
o en incorruptible, quiere decir que vamos a tener un cuerpo eterno. Y yo francamente espero con ansias, espero con expectativa este día en que ya vamos a deshacernos de esta carne, ¿verdad? La vamos a echar a un lado y vamos a tener un cuerpo eterno. Esta es la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Que muchas personas se burlan, pero un día, para su horror, para su terror, se van a dar cuenta que es cierto. Entonces yo invito a todo el que me está escuchando, ¿verdad? Sigo haciendo la invitación. Si hay alguien que serviste a Dios en algún tiempo y te apartaste, regresa a Dios. Ya no juegues con Él, no es tiempo de jugar. El tiempo está muy cerca, ¿verdad? Hay una esperanza gloriosa, una esperanza muy grande para aquel que cree en Jesús, que lo obedece, que camina con Él, porque como estamos viendo ahora, el sistema de este mundo se está acabando. Están pasando las cosas. Si hay alguien que me está escuchando que no conoce al Señor, nunca le has entregado tu vida, yo te invito que le entregues tu vida, entrégale tu corazón al Señor. Pídele perdón de tus pecados y vuélvete de tus pecados y pídele que le entre a tu corazón y se haga el Señor de tu vida. Ya no es tiempo de jugar, no es tiempo de titubear, no es tiempo de posponer las cosas. Dice la palabra de Dios, ahora, hoy es el día de la salvación. Si alguno oyere mi voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Volvámonos a Dios, Él viene muy pronto, la venida de Dios está muy cerca ya. Dice la palabra de Dios que Él va a venir un día que menos esperemos, va a venir como un ladrón en la noche. Y si no estamos preparados, como hablamos en el estudio sobre las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas que vivieron su vida como querían, no servían a Dios, no llenaron sus lámparas de aceite, cuando llegó el esposo se quedaron. Que no nos suceda esto, amado amigo, amiga que me escuchas, o hermano que te has apartado del Señor. Regrésate al Señor, te lo ruego. No pierdas tiempo, no titubees. El Señor te perdona, el Señor te recibe. Hay personas que tienen resentimiento contra Dios porque han pasado cosas difíciles, pero Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Todo sucede en este mundo por las decisiones que toman los hombres, la maldad. Entonces yo te ruego que ya no tengas resentimiento contra Dios. Vuélvete a Él, pídele perdón, Él te recibe. Hay personas que tienen resentimiento contra pastores, contra iglesias por lo que pasó. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Perdona a esas personas. Congrégate en un lugar un lugar diferente, pero pon tu vida en bien con el Señor, ¿verdad? Te lo pido, te lo ruego por medio del Espíritu Santo que está llamando a la gente, está diciendo, el tiempo se está acabando. El tiempo es corto. El Señor Jesús está a las puertas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esta enseñanza, el capítulo 15, la resurrección. La semana que entra vamos a ver otro aspecto de la resurrección gloriosa, ¿verdad? Vamos a ver otra cosa que va a pasar con relación a la resurrección de Jesús. Pero mientras tanto, te ruego, te pido, vuélvete a Dios. Vuélvete a Él. Arrepiéntete, quiere decir que te vuelvas de tus pecados a Dios, que dejes de caminar por el pecado y camines en el camino del Señor y entrégale tu vida al Señor. El tiempo es muy corto. No falta mucho. Es muy corto. Tal vez es más corto de lo que pensamos. Podría venir esta noche. Podría venir en la tarde. No sabemos. Pero que nos encuentre el Señor preparados, listos para irnos con Él, porque vienen cosas terribles a este mundo. Vienen cosas espantosas que no podemos imaginarnos. Pero el Señor quiere sacarnos y llevarnos a gloria con Él para que estemos y disfrutemos su presencia para siempre. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el hecho de la resurrección, Señor. Por el hecho que tú has vencido al pecado y a la muerte.
Y porque tú has vencido al pecado y a la muerte, Señor, nosotros también venceremos. Nosotros también estamos destinados a resucitar, Padre, a tener victoria final ante la muerte, que ya no tiene poder sobre nosotros, ni el pecado ni la muerte. Oro por todos nuestros hermanos que nos están oyendo, Señor. Tal vez estén desanimados. Anímalos, Señor. Tal vez estén apartados de ti, pero yo te pido que tú los vuelvas a ti, Señor. Y si hay alguien que me está escuchando que no le ha entregado su vida a Jesús, Señor, que entreguen su vida al Señor. Oh Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Que algún día nos vestiremos de incorrupción. Algún día nuestro cuerpo será transformado, Señor. Y viviremos contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos todo, lo queremos todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Ok, pongámonos de pie. Levantemos nuestras manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Que, como decía este hermoso canto que cantamos, que la bendición de Jehová sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Que la paz del Señor, la shalom del Señor, que reine en tu vida, reine en tu familia, y que tengas una semana gloriosa. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde esta semana, y que el Señor te conceda tener una relación más íntima con Él. Dios te bendiga, shalom y Shabbat shalom. Shabbat shalom.